Tenemos una noticia que se oye. El moderador se enfermó ayer, está con mucho catarro y mucha tos, y entonces le dije, mira, no vayas, la gente va a pensar que tienes COVID, así que mejor no vayas. Entonces, vamos a improvisar, que a veces Hola, Esther. Hola, Tere. Que a veces sale mejor cuando se improvisa. Voy a empezar con una plegaria que hacían los mambises en el 1890 a la Virgen de la Caridad, ya que estamos en su casa. Y la tenemos aquí acompañándonos hoy y todos los días. Si somos buenos cubanos, la Virgen está con nosotros siempre. Entonces, voy a hacer un pequeño relato primero de la patriota que hizo esta rogativa a la Virgen. Era una camagüeyana, se llamaba Gabriela de Varona, y durante la guerra hizo fundir sus 6 estrellas, hizo fundir sus joyas, las últimas joyas de oro que le quedaban, en estrellas de 5 puntas, para regalárselas al general Máximo Gómez durante la guerra del 95, y al entregárselas, las envolvió las estrellas en una estampa de la Virgen de la Caridad, y incluyó esta plegaria que dice: Cuba te ofrece constante sus más perfumados lirios, y con millares de cirios enciende tu altar brillante. Siempre a tus plantas, amante, te llama con ansiedad. Escúchanos por amor, Virgen de la Caridad. Le pedimos al Señor y a la Virgen que bendiga este acto en que vamos a honrar a la mujer cubana, sobre todo a la más bella cubana de todas, que es la Virgen de la Caridad. Virgen de la Caridad, salva a Cuba, bendice a tu pueblo y danos la libertad. Amén. Ahora, la poeta Sara Martínez Castro va a actuar como maestra de ceremonias. Muy buenos días a todos. Esto no estaba programado, pero a veces es mejor así, porque estamos en un grupo de amigos y estamos hoy aquí para ser testigos no de la presentación de un libro, sino de la ofrenda de amor a Cuba de Teresa Fernández Oneira. Porque cuando se salvaguarda la historia de la patria, como lo ha hecho ella con estas mujeres, nos está haciendo un gran favor a todos, porque estamos afirmando nuestra identidad nacional. Sin más preámbulo, voy a presentar a una persona muy querida y muy importante. Modesto Arocha, muy conocido como Kiko. Nació en La Habana en 1937, se graduó de electricista en el Instituto Politécnico de Ceiba del Agua, de electricista industrial en Artes y Oficios de La Habana y de ingeniero en electrónica en la Universidad de La Habana. En 1985 obtuvo un doctorado en Ciencias Técnicas en el Instituto Superior José Antonio Echevarría. Participó en la lucha clandestina contra Batista y apoyó a la revolución en los primeros años. En 1968 cae preso por divulgar un documento contra la revolución que le costó 62 días de interrogatorios en Villa Marista y 1 año de trabajo esclavo en Isla de Pinos, por lo que pasó de desafecto a enemigo. Combinó el flagelo de la represión con su trabajo de 6 años en la Nunciatura Apostólica, quien lo ayudó a viajar a Estados Unidos en 1995, donde obtuvo asilo político.
Aquí se reinventó como webmaster, editor de libros y traductor, para lo cual fundó la editorial Alexandria Library, donde confeccionó cientos de sitios web en múltiples idiomas y ha editado más de 900 libros en 27 años. Es autor de los bestsellers miamenses Chistes de Cuba y Abajo quien tú sabes. Su lema es afín a la cultura norteamericana y contrapuesto al lema de Obama. Haz lo mismo y lo mismo hasta que triunfes, no te des por vencido. Con ustedes, Kiko Arocha. Buenos días. Hay unos libreros reunidos en torno a sus apolillados libros. Dícele uno al otro, dice, esto es el colmo, Amazon está vendiendo ahora libros comestibles. Dice una polilla a otra. Dice, ¿y eso qué tiene de novedoso? Porque el trabajo que le hice a Fernández tiene que ver mucho con las polillas. Ella se me presenta con un libro de fotografías y me manda alrededor de 200 fotografías. Cuando yo veo las fotografías esas, digo, pero esto es. Estaban todas llenas de punticos hechos por la polilla o de rayas hechos por otros animalitos, manchadas de hongo. Y yo le dije, Teresa, esto hay que arreglarlo porque mira cómo están todas esas. Dice, no, a mí me gustan así porque se ve que son viejas. Pero yo dije, bueno, déjame no hacerle caso. Voy a arreglarle unas cuantas a ver qué le parece. Entonces le arreglé como 10 fotos y se las mandé. ¿No se oye? Sí, tiene que subir. ¿Y ahora se oye? Sí. Ah, bueno, entonces voy a dejar esto. Porque esto retumba. No, es que tiene que subir. Sube. ¿Ahora se oye? No, ahora pasa. ¿Ahora se oye? Sí. Ah, bueno. Entonces yo arreglé unas cuantas fotos y se las mandé. Y digo, ahora la bronca va a ser porque ella las quería viejas, bien viejas, para que se viera la edad. No me dijo nada. Y digo, bueno, pues ahora lo que me busqué fue, ahí tengo que arreglar las otras 200. Y así fue. Yo se lo agradezco porque aprendí un nuevo oficio. Yo ahora soy restaurador de fotos. Sobre todo las personas que tengan cierta edad me pueden mandar sus fotos y yo se las arreglo. Yo le quito por lo menos 10 años. Fue un trabajo muy agradable para mí porque me gustan las cosas nuevas, ¿no? Y suerte de Photoshop que le permite a usted de una forma bastante rápido y fácil hacer ese trabajo que pareciera tan difícil, ¿no? Bueno, pues lo hice y no hubo ningún problema. Ese fue mi primer encuentro con las polillas. El segundo fue la polilla mayor, que es ella. Ella es una polilla, porque se ha pasado la vida entre el libro y además por lo pertinaz que es, por lo tenaz que es, no da pausa. Arocha, en la página 34, en el pie de la foto, falta un punto. Oye, ¿verdad que sí? Mira, se me fue. Dice, Arocha, en la página 23, tercera línea del segundo párrafo, hay un espacio doble. Digo, ¿cómo puede ella ver un espacio doble si los espacios no se ven? Pues sí, ella lo veía y efectivamente había un espacio doble. Bueno, y así hasta que el libro quedó perfecto. Dicen que no hay libros perfectos, sí, el de ella es perfecto. Es una excepción. Entonces, bueno, pues a mí me dio mucho gusto hacer ese libro a Teresa, por la personalidad de ella, por lo cuidadosa que es en su trabajo. Después le pregunté, ¿qué tiempo te dio? Porque yo le hice 2 libros, el otro no está aquí.
que el libro son 2 tomos de 500 páginas cada uno. Fue en realidad una reedición, porque el otro se lo había hecho Salvat, el original. Y yo le dije, bueno, ¿qué tiempo tiene que haberle costado a ella hacer ese libro? Porque una cosa minuciosa de todos los colegios que hubo en Cuba, católicos, desde el inicio de la República, o mucho antes del inicio de la República, hasta el año 59. Dice, qué trabajo tan minucioso, ¿cuánto tiempo te costó hacer ese libro? Y él me dice, 6 años. Yo dije, para mí eso es mentira. Ella tiene que haber estado toda la vida pensando en esto. Y esto es, los 6 años esos son como el colofón. La terminación de un trabajo que ella empezó quizás en la niñez. Este libro, ella me dice, no, este lo hice en 2 años. Tampoco. Ella es coleccionista. Hay personas que tienen esa propensión a coleccionar cosas. Ella colecciona fotografías. ¿Por qué fotografía? Porque viene de una familia de fotógrafos. Y de niña fue expuesta a esa cultura. Y pues coleccionó poesías de mujeres cubanas desde siempre, desde que empezó la fotografía, que fue a mediados del siglo XIX en Cuba y en otros países también. Y esos 2 años tienen que haber sido precedidos por mucho tiempo pensando en que ella quería hacer una colección de fotos de mujeres cubanas, y lo logró al cabo del tiempo. Así que cuidado con una tarea que le pongan a ella, porque la va a cumplir. Eso es todo. Gracias. Gracias, Kiko. Pero ya aclararé cuando me toque hablar a mí unas cuantas cosas. Sacamos los trapos sucios hoy. Voy a presentarles a Sara Martínez Castro. Sara nació en Cueto, Oriente, el 13 de julio de 1950. ¿Por qué ha sido tan explícita? Porque sí, porque la gente por ahí me echa más edad. Exiliada desde 1970, se graduó con honores de Miami-Dade College, donde obtuvo un asociado en artes. Estudió literatura española e hispanoamericana en St. Thomas University. Obtuvo certificado de periodismo de la Universidad de Miami. Es autora del poemario La soledad detenida, de 1986. Su obra poética ha sido premiada en certámenes literarios internacionales y además aparece en antologías, periódicos y revistas de Estados Unidos, Puerto Rico, España y Argentina. Trabaja de traductora e intérprete. Es secretaria de Cultura de Alfa 66 y preside el Comité de Escritoras del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio. Con ustedes, Sara Martínez Castro. Yo por lo general hablo alto. Es cosa de los guajiros orientales. Nosotros hablamos alto. Así que espero que me oigan bien. Voy a compartir con ustedes un humilde acercamiento a este libro que solamente podemos calificar de prodigioso. Lo he titulado La Bella Cubana, poetisas del siglo XIX y su vocación de libertad. Para acercarse al libro La Bella Cubana de Teresa Fernández Soneira, hay que hacerlo con la reverencia que merece un jirón sagrado de la patria. En estas páginas late el corazón de una Cuba que nos deslumbra, no solo por el inmenso talento de las poetisas del siglo XIX, sino por su espíritu de sacrificio y su fiel compromiso con la libertad. La autora ha creado una obra monumental
que ennoblece el patrimonio cultural cubano. Ha sido un proyecto admirable que lleva implícita una minuciosa labor investigativa que se traduce en inagotables horas de esfuerzo. Por eso, los que sentimos el legítimo orgullo de haber nacido en nuestra indómita tierra, tenemos una inmensa deuda de gratitud con esta magnífica historiadora que le concede a la mujer cubana el lugar que le corresponde por derecho propio. Una de las poetisas que resalta en este libro es la camagüeyana Aurelia Castillo de González, una mujer de vasta cultura que fue una de las fundadoras de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba. Escribió poesía y artículos periodísticos que aparecieron en El Fígaro y otras prestigiosas publicaciones. Contrajo matrimonio con un militar español que simpatizaba con la causa mambisa, y cuando en 1875 su esposo es expulsado de Cuba, ella lo sigue al destierro. 10 años después, estando viuda y de vuelta en su patria, tiene que abandonar el país por orden del sanguinario capitán general Valeriano Weyler. Al terminar la guerra necesaria, regresa a la isla y al ver ondear por vez primera la bandera cubana en el Castillo del Morro, escribe su magistral soneto Victoriosa. La bandera en el morro no es un sueño, la bandera en palacio no es delirio. Cesó del corazón el cruel martirio, realizóse por fin el arduo empeño. Muestra tu rostro juvenil risueño, enciende, oh Cuba, de tu Pascua el cirio, que surge tu bandera como un lirio, único en los colores y el diseño. Sus anchos pliegues al espacio libran los mástiles que altivos se levantan. Los niños la conocen y la adoran, y solo al verla nuestros cuerpos vibran, y solo al verla nuestros labios cantan, y solo al verla nuestros ojos lloran. Otra poetisa que también se ha ganado un lugar especial en estas páginas es la cienfueguera Mercedes Matamoros, quien se distinguió como una creadora de avanzada en el modernismo. Estudió y dominó el inglés, el alemán y el francés, lo que le permitió hacer traducciones al castellano de Schiller, Longfellow, Byron y otros grandes poetas. Mercedes se identificó plenamente con la lucha por la independencia y conoció a José Martí en La Habana en 1878, estableciéndose entre ellos una amistad que lo llevó a visitar el hogar de la poetisa, donde leía en voz alta sus poemas. A la caída del apóstol en Dos Ríos, Mercedes Matamoros escribe con justa indignación su poema En la muerte de Martí. Como aullidos feroces de jauría, llega hasta mí la inmensa vocería de la turba española, que tu muerte hoy celebra con gritos de alegría. De espanto llena, con atento oído escucho, ay Dios, la historia infortunada del águila que ha sido por famélicos buitres destrozada. Y siente el corazón, y siente el corazón el dardo agudo de un profundo pesar, como si viera, les pido disculpas por la voz tomada, y siente el corazón el dardo agudo de un profundo pesar, como si viera hundirse para siempre en negro abismo al genio, a la virtud y al heroísmo.
Por su ejemplo de dignidad y coraje, ocupa un lugar de honor la pinareña Adela Ascuí Labrador, capitana de sanidad del Ejército Libertador. Fue una lectora infatigable y llevaba dentro el don de la poesía. En sus poemas vibraba el amor por la patria. En la larga contienda de la Guerra de los 10 años hasta la Guerra de Independencia, se destacó esta gran mambisa por haber dirigido una tropa de hombres con un valor a toda prueba. Así lo demostró en 49 combates bajo el mando del mayor general Antonio Maceo. Además de empuñar el revólver y el machete con absoluta destreza, muchas veces en el fragor del combate se bajó del caballo para atender a soldados heridos, cumpliendo entre los mayores peligros su misión curativa. Conmovida ante la caída del titán de bronce en Punta Brava, Adela Ascuí le escribe su entrañable soneto a Maceo en el viejo campamento. Aquí luchó, las palmas altaneras, centenarias, ciclopias, más erguidas para verle pasar, estremecidas, alzaron sobre el monte sus cimeras. Los árboles le hicieron sus trincheras, juntando ramas de verdor teñidas, y a su paso marcial, entretejidas, se formó un pabellón de enredaderas. Y con la nota que el arroyo crea, juntándola del pájaro a la nota, una diana triunfal al aire ondea. Y hoy en la niebla que en las tumbas brota, sobre el mismo lugar de la pelea, aún me parece que se agita y flota. Sería imposible mencionar a todas las poetisas cubanas del siglo XIX que Teresa Fernández Oneira ha rescatado del injusto olvido. Entre otras, brillan con luz propia Nieves Cenes con su antológico poema Julio. En este poema, Nieves Cenes compara a Cuba con una mujer que se ofrece a ese sol que la está iluminando, y es de una belleza impresionante. Rosa Kruger y del Busto con música de Las Palmas, Adelaida del Mármol con el jazmín de mi ventana, y así podríamos seguir por un tiempo indefinido, sin dejar de sentir una honda cercanía espiritual con cada una de estas excelsas mujeres. Termino estas líneas con el convencimiento de que este libro tiene una misión que cumplir, y para que la misma se haga realidad, debemos permitir que el ejemplo de integridad moral y acendrado patriotismo de estas grandes cubanas se convierta en una parte vital de nuestra conciencia. Esta será la única forma de rendirles el digno homenaje que ellas merecen. Esta será la única forma de mantenerlas vivas para siempre. Muchas gracias. Gracias. Ahora le toca el turno a Yanicet Rivero y voy a leer la breve nota biográfica. Yanicet Rivero nació en Camagüey en 1969. Salió de Cuba exiliada y residió en Venezuela, licenciándose en Comunicaciones y Publicidad por el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en Caracas, y más tarde en Español por la Universidad Internacional de la Florida en Miami, donde concluye sus estudios de maestría en literatura hispanoamericana. Es parte del Pen Club Internacional, es autora de la novela Cartas a Pedro, publicada en el 2021, y los poemarios Ausente,
Aduana Vieja 2008 y Testigos de la Noche, editorial Ultramar 2014. Ha publicado poemas, ensayos y artículos en periódicos y revistas de Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. Con ustedes, Yanicet Rivero. Buenos días, muchas gracias. Yo escribí esta pequeña reseña de este magnífico libro. Para mí es un honor y un privilegio que Teresa me haya invitado a ser parte de este panel. La presentación la he titulado El retrato como reflejo e identidad. Al utilizar la imagen como punto de partida para la indagación antropológica, Teresa Fernández Soneira recurre a un género reflexivo en su misión como investigadora de la mujer cubana del siglo XIX. Somos una nación en busca de su pasado, en busca de su memoria. La fractura totalitaria ha impedido que el curso natural de nuestro devenir histórico entregara la multiplicidad de imágenes y diálogos que se suscitan para entender de dónde venimos y para poder imaginar nuestro futuro, como ocurre en cualquier sociedad libre. Ese proceso reflexivo ya había iniciado en la primera mitad del siglo XX en Cuba, donde la mujer cubana tuvo protagonismo y liderazgo relevante. En el libro La Bella Cubana, a través de rostros de mujeres cubanas que vivieron en el siglo XIX en Cuba y principios del siglo XX, se presenta el retrato de una sociedad y el nacimiento de una identidad. Y es precisamente la mujer la que nos invita al encuentro. La mujer como simiente, fortaleza y fuente de fecundidad nos invita a iniciar este diálogo. Esta obra propone toda una narrativa a partir de la imagen. Las palabras que utiliza son preliminares para presentar la historia de la fotografía a nivel mundial y sus inicios y desarrollo en Cuba. Luego, utiliza poemas y textos escritos durante el mismo periodo histórico de las fotografías que presenta. La mayoría de estas fotos son parte de la colección de la autora, cuyo amor por la fotografía le viene de sus abuelos. De hecho, su abuela ejerció la fotografía y le enseñó a amarla. A un nivel denotativo, observar las fotos aporta conocimiento sobre las maneras de vestir y de presentarse socialmente de las mujeres cubanas del siglo XIX, las clases socioeconómicas, las diversas razas y el mestizaje del que somos hijos los cubanos. En la foto se observan mujeres con definidos rasgos europeos, otras de rasgos africanos y otras que presentan la mezcla racial en su más hermosa definición. Sus edades son diversas, desde adolescentes hasta ancianas. No pude evitar encontrarme reflejada en muchas de ellas, reconocer los rasgos familiares que nos unen. Fue fácil imaginarlas caminando las calles del exilio o en la Cuba de hoy, salvando las diferencias circunstanciales. A un nivel connotativo, observar sus rostros, sus miradas, sus posturas, me atrevo a decir que es una invitación para imaginar los sueños, tristezas y realidades de estas mujeres y su época. Es también un acercamiento a la familia cubana. Al decir de Dulce María Loinás, hay una sabrosa melancolía al encontrarnos con los retratos viejos. En los textos aislados, aparecidos en el reverso de las fotos, incluso en los versos que acompañan las imágenes, hay una savia nueva. Este es el siglo en el que el cocimiento de nuestra identidad cuajó.
la saturación política y económica del control de España sobre la isla de Cuba llegó a su clímax y la necesidad de tener voz propia se consolidó en un clamor. En las fotos de estas mujeres hay una mezcla muy bien lograda de belleza, madurez, juventud, determinación, dureza, picardía, dolor, sacrificio. Los poetas cantaron a su belleza y también al heroísmo de la mujer cubana. Y Teresa Fernández Soneira, al juntar los retratos con los poemas, presenta una combinación potable y provocadora. Dentro de la muestra poética y de prosa que presenta el libro, no solamente resaltan poetas cubanos de la importancia de Julián del Casal, Juan Clemente Cenea, José María Heredia, José Martí, Plácido, Bonifacio Virne, también las voces femeninas de Juana Borrero, Aurelia Castillo de González, María Luisa Milanés, Úrsula Céspedes de Escanaverino, Sara Cordoneda García, la Condesa de Merlín y Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otras. Entre los retratos hay una sección dedicada a las mujeres que lucharon en las guerras de independencia en Cuba, como también a las madres, esposas e hijas de los patricios cubanos. El presidente de la República, Alfredo Zayas, recordará a la patriota Rosario Bolaños Fundora, cuya foto está en la muestra y quien entre 1895 y 1898, y cito, cosió ropa para el Ejército Libertador, cuidó heridos, cocinó para los soldados y trabajó como emisaria. Martí habla de Carolina Rodríguez Suárez, la patriota, y su texto se incluye debajo de la foto de la anciana que, y cito, sabe dónde están todos los cubanos que sufren, sale a trabajar para ellos. Fin de la cita. Conmueve la foto de Gabriela de la Caridad Adela Ascuy Labrador, quien fuera capitana de Sanidad del Ejército Libertador y quien además fue poeta. No solo se incluye su foto en uniforme de guerra, sino su poema Antonio Maceo. Asimismo, la joven Luz Noriega de Hernández, también capitana de Sanidad del Ejército Libertador, aparece en la muestra de retratos y un fragmento de las memorias de la guerra escrito por Enrique Loynaz del Castillo. El esposo de Luz fue médico en el Ejército Libertador y murió bajo fuego español. Y Loynaz del Castillo dice sobre Luz Noriega: se veía la figura joven y bella de Luz Noriega a caballo, con su vestido limpio de holanda cruda, sombrero de yarey al estilo mambí y machete en el cinto. Fin de la cita. Resalta en algunos textos y rostros la fortaleza espiritual de aquellas mujeres que tuvieron que apoyar a sus esposos durante las gestas libertarias, en muchos casos sobreviviendo junto a ellos en la manigua, como es el caso de Ana de Quesada y Loynaz, segunda esposa de Carlos Manuel de Céspedes, de Bernarda Toro Pelegrín, esposa de Máximo Gómez, o de María Cabrales, esposa de Antonio Maceo. Sus rostros, sus miradas traslucen un brillo, una firmeza, un dolor. Considero de un valor documental e histórico enorme este libro, La Bella Cubana, que es un ejercicio de antropología visual encomiable. La imagen tiene mucho poder para la psique humana. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y es muy cierto. Cada uno de esos rostros, muchos de los cuales son anónimos, de nombres e historias desconocidos, nos trasladan a una época y evocan una realidad, haciéndonos viajar a nuestra raíz. La imagen así se convierte en el lugar de encuentro, de diálogo vivo y evocación, regalándonos un espacio único de conocimiento y luz. Muchas gracias. Deseo felicitar a Yanice Rivero porque ha escrito un ensayo que solamente puedo calificar de magistral. Lo debes publicar porque es de un valor inmenso. Te felicito. Ahora me toca presentar a nuestra magnífica historiadora, a Teresa Fernández Soneira. Nació en La Habana en 1947. Estudió en los colegios del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de La Habana
y luego de exiliarse en 1961 con su familia, continuó sus estudios en el mismo colegio en Madrid, España. Posee un asociado de artes en filosofía de Miami-Dade College y una licenciatura en humanidades de Barry University. Fue editora de la revista Maris Stella de las antiguas alumnas de los colegios del apostolado en el exilio. Fue columnista del periódico La Voz Católica de la Arquidiócesis de Miami y de las revistas Buen Hogar y Éxito. Es una investigadora de temas cubanos y ha hecho aportes a la historia de Cuba con sus obras. Cuba, Historia de la Educación Católica, de 1562 a 1961. El Centro Mater, su historia y sus colaboradores. Con la Estrella y la Cruz, historia de la Federación de las Juventudes de Acción Católica Cubana. Mujeres de la Patria, contribución de la mujer a la independencia de Cuba, Guerra del 68 y Guerra del 95, y La Bella Cubana, rostros de mujeres en la Cuba del siglo XIX. Ha ofrecido numerosas conferencias y participado en congresos del Cuban Research Institute, de la Universidad de Fayú y del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Con ustedes, nuestra querida y admirada Teresa Fernández Soneira. Buenos días, bienvenidos. Un poquito de vodka para la garganta. Gracias por haber venido a esta presentación, a este nuevo parto que he tenido. Un poco doloroso, pero gracias a Dios el niño está aquí con nosotros. Gracias por acompañarme, acompañar al grupo del panel. Agradezco a los colegas que han participado en él, a Sara, a Yanisset, a Modesto, Kiko, mi editor. Y hubiera estado también aquí Madeleine Cámara, que iba a ser una de las ponentes, pero tuvo un accidente de carro en Tampa y estuvo hospitalizada con fracturas. Gracias a Dios ya va mejorando, pero hubiera estado aquí con nosotros, será en otra oportunidad. Y lo mismo Julio Storino, que está con mucho catarro y mucha tos. Y bueno, hemos podido resolver con Sara y ese es el informe. Ahora, quiero agradecer a mi editor, que esta vez le he sido infiel, a mi otro editor que está allá atrás, Juan Manuel Salvat. Un aplauso para él. Esta vez le fui infiel y me fui con otro, pero este otro me resolvió muy bien todos mis problemas, la verdad. A pesar de todas las críticas de los puntos y las comas y los espacios, pero él me seguía la corriente, ¿no? ¿Y a esto qué le pasa? ¿Se acabó? No me digas. Bueno, ¿me oyen? Me voy a quedar sin garganta. No, no funciona. Esa es la batería. Esto se llama sabotaje. Será la batería. Sí, porque se apagó. A ver. Entonces, no sale. No lo quito. No hay otro. Que tiene un micrófono aquí. Ok. Bueno, No hay una batería para esto. El muchacho yo creo que anda por allá atrás. Bueno, nada.
Estábamos dándole las gracias a Modesto, a Kiko, por su trabajo, por su paciencia conmigo, por seguirme la corriente para complacer mis deseos. ¿Me oyen? Sí. Ok. Yo estoy muy satisfecha con su trabajo porque ha hecho un trabajo admirable con esta fotografía que algunas tenían 175 años y él las mejoró, algunas demasiado. Y yo le decía, no me le pongas maquillaje a Candelaria, que es la mujer de la portada. Le quería poner maquillaje y crayón de labios y para ponerla más bonita. Yo creo que él se enamoró de la mujer, ¿sabes? Sí, y hizo un muy buen trabajo con las fotografías. También le quiero dar las gracias, que se suponía que estuviera aquí, no ha venido, mi consejero en la parte poética, a Orlando González Esteban, que me aconsejó desde el principio cuando yo iba a los programas que él tenía en Radio Martí. Empezamos a hablar de esto, ya esto hace como 8 años que yo vengo con el gusanito del libro. Y él me aconsejó con algunos poemas, algunos poetas, y después yo seguí añadiendo. Se acabó la pila. También a mi correctora de textos que tengo aquí presente, que me ha sorprendido. Qué bueno que ha venido, doctora Whitmark. Ella ha sido mi correctora de textos en casi todos mis libros y lo ha hecho desinteresadamente, le ha puesto mucho amor en su trabajo y le estoy muy agradecida por siempre ayudarme y apoyarme con mis libros y mis obras. Le doy las gracias, aprovecho que estamos todos aquí para darle las gracias por su labor, por su cubanía, por sus raíces mambises, porque ella es bisnieta del general Calixto García. O sea que tiene un buen pedigrí. Muchas gracias. Ok. Ahora estamos mejor. Y siempre ha estado trabajando por Cuba en tantos años ya de este exilio que no tiene fin. Muchas gracias por su trabajo. A la prensa le tengo que dar las gracias en especial a mi colega, la señora Olga Connor, que está aquí con nosotros, por su apoyo, por su bella reseña en el Miami Herald de ayer. No sé si lo habrán visto, de una página entera, a color, a todo color. Ahí están las mujeres y estoy yo también, porque soy una bella cubana. No podía faltar. Muchas gracias, Olga, por el interés que te tomaste. Muchas gracias. Y también al periódico Libre, que puso un anuncio. La Ermita de la Caridad lo anunció en el website y otras personas también lo han anunciado, por lo tanto les estoy muy agradecida a todos ellos. Al señor Javier Fernández, administrador de la ermita, y al padre José Espino, el rector del santuario, por darme la oportunidad de hacer aquí la presentación. Y sin más, comienzo. Bárbara está en su alcoba mirando retratos viejos. La alcoba tiene las paredes encaladas y altísimo el techo de viguetería rematado por un friso. Pero ahora ella solo está atenta a su redada de retratos que van saliendo del pasado como un mar revuelto, como si ella fuera la única perdida pescadora. Los retratos crecen y forman una pirámide que pronto se desploma y se vuelve a formar junto a la cabecera de la cama. Algunos caen al suelo y un soplo de la brisa los arrastra, los dispersa entre una blanca fuga de bolas de naftalina. Sabrosa melancolía de los retratos viejos. Hundir la mano
en la empolvada burguesía de los grupos familiares. Esto lo leemos en la hermosa novela Jardín de la gran escritora y poeta cubana Dulce María Loynaz. Los primeros capítulos de esa novela continúan haciendo referencias a fotografías viejas, que es de lo que hoy vamos a conversar. Les voy a hacer un pequeño preámbulo para que entiendan mejor la historia de este libro. Yo nací en La Habana, de una familia española. Los 4 abuelos míos eran gallegos, de Galicia, y habían sido los primeros en llegar a Cuba de mi familia. Mis padres habían sido los primeros cubanos de la familia y después yo. Ellos llegaron a Cuba, mis abuelos, alrededor de 1903, 1905, cuando se acababa de instaurar la República. Por lo tanto, ellos estrenaron la República, y después mis padres y después yo. Mi abuelo paterno era natural de Monforte de Lemos, en Lugo. Había ido a Cuba, según me contó mi abuela, huyéndole a la guerra de Marruecos. Me decía ella que había entrado con un contrato para trabajar en un cafetal en Oriente a la edad de 12 años. Con el tiempo, mi abuelo Manuel se fue a La Habana, estudió pintura en la Academia de San Alejandro y también estudió fotografía, aunque nunca se me ocurrió preguntar cómo sucedió eso. Mi abuelo se casa con mi abuela en 1918. Ella era natural de Orense. Y ya mi abuelo en aquel momento tenía un estudio fotográfico. La fotografía por entonces estaba en auge, lo que lo hacía un negocio muy lucrativo. Cuando yo nací, a finales de la década del 40, mis abuelos vivían muy cerca de la Alameda de Paula. Y según se entraba a la vivienda, la estoy viendo ahora mismo, se entraba a la vivienda, era un ancho salón que parece ser que había sido la cochera de la casa, de una casa antigua del siglo XVIII, pero que ya en la época en que ellos fueron a vivir a ella, la habían reformado y la habían convertido en una casa hacia el fondo. Recuerdo que se entraba a la vivienda y que había un recibidor, la sala y el estudio fotográfico a la derecha, y que al final seguía la casa con las habitaciones que todas daban a un patio interior y la cocina, el baño y todo lo demás. Eso lo tengo fijado en mi mente, y eso que yo era una niña todavía bastante pequeña. Como mi abuelo era pintor también, había pintado varios telones de fondo para colocar a los fotografiados detrás de ellos, que era la moda en aquella época. Columnas, paisajes tropicales, flores, en fin. Simular que estaban en un salón muy lujoso cuando en realidad no, era todo ficticio. Yo me acuerdo de niña ver esos rollos de esos telones enrollados en el fondo del estudio de mi abuelo. Ya mi abuelo había muerto, porque murió cuando yo tenía 7 años, por lo tanto yo lo recuerdo muy poco. Pero sí recuerdo que después, cuando ya yo tenía 7 años más o menos, a mí me dejaban en casa de mi abuela pasarme los fines de semana. Ya mi abuela era viuda, había enviudado todavía joven, de 60 años más o menos, y ella me pedía que la ayudara. Yo tendría 10 años, o 10, 12 años, más no tenía. Y me encaramaba en un taburetico para que pudiera ver la cámara, que era una cámara de fuelle, de aquellas cámaras antiguas, montada en una base de madera que echaba para adelante y para atrás para enfocar y acercar y demás. Y yo me encaramaba en aquel taburetico para poder ayudarla a ver la imagen. Me imagino que hoy en día me hubiera tenido que encaramar también, porque no ha crecido mucho más. Así que hubiera seguido usando el taburetico. Y ahí fue como yo empecé a tener el gusto por la fotografía, porque ella me llevaba al cuarto oscuro. Recuerdo que era un cuartico pequeño, con una luz roja, muchos olores a químicas. Mi abuela tenía las uñas grises ya,
del nitrato de plata que usaban para revelar en aquellas cubetas la fotografía, y después había que correr con la fotografía acabada de hacer. Estamos hablando del 52, 54. Correr a la cocina, a secarla rápida, porque a lo mejor el cliente estaba esperando para llevarse la foto. Y había que trabajar muy rápido y cortarla con la guillotina y darle las fotos de carné, lo que fuera, porque vivía al lado del consulado de España y había mucho negocio, gracias al consulado sobre todo. Pero a mí me encantaba, me fascinaba cómo colocaba a los clientes. Había un mueble antiguo donde había corbatas, había peines, había sacos, todas esas cosas para que la gente cuando llegara, si no venía bien vestida, se pudiera arreglar. Y ella los colocaba, encendía las luces, tomaba la foto, que tenía un obturador que era de ¿cómo se llama? De perilla, ajá, con el obturador de perilla, y se veía la imagen al revés en aquel cuadro grandísimo. En fin, que yo disfrutaba mucho esos fines de semana con mi abuela. Y así nació mi interés por la fotografía. A mi padre también le gustaba mucho la fotografía y claro, me lo transmitieron. Y yo colecciono de todo. Pero sí, porque en mi casa dicen que es un museo, ¿no? Y yo colecciono de todo, sobre todo cosas de Cuba, antiguas. Cuando las veo y las puedo pagar, las guardo porque no quiero que se pierdan. Yo quiero salvar eso para después donarlo a algo que no se vaya a perder, que nadie... Pero las personas que no le toman valor a esas cosas, no las vayan a botar o qué sé yo, se mueren y después los hijos no les importa, y entonces eso se perdió. Yo las trato de conservar. Y un día empecé a ver fotografías por internet, fotografías antiguas, daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, todo aquello. Y me enamoré de aquellas fotografías. Y me hice amigo de muchos anticuarios en España, sobre todo. Y les pedía rebaja, y mira, si te compro estos dos, ¿por qué no me rebajas esta otra? Y así fui haciendo mi colección por años, estuve en esto. Hice amistades, además una foto en el libro me la regaló uno de ellos cuando supo que estaba haciendo un libro. Y quedé en irlos a visitar un día a Barcelona. Vamos a ver si puedo hacerlo. Y así llegué a reunir 200 fotografías, que las tengo que guardar en unos álbumes especiales para que los ácidos no se vayan comiendo la fotografía y desaparezcan. Entonces son unos álbumes con unas páginas especiales a prueba de ácido. Esto para que tengan una idea de cómo surgió este libro. Ahora les quiero hablar un poquito de la historia de la fotografía, brevemente, porque desde Aristóteles hasta el árabe Alhazen, seguido de Leonardo da Vinci y otros pintores de aquella época, hasta el siglo XVIII, en que los ingleses Thomas Wedgwood y Humphrey Davy lograron una producción de imágenes fotográficas en hojas de papel, en cuero y en vidrio. Después vino el francés Nipse, quien realiza heliografías, que era un procedimiento de positivo, o sea, no había que revelarlo, se imprimía la foto directamente al papel, pero es un proceso que demoraba 8 horas, o sea que no era una cosa fácil. Pero el invento siguió perfeccionándose y vino Daguerre, otro francés, que inventó lo que hoy se conoce como daguerrotipia. Los daguerrotipos que aparecen en el libro fue un invento de este señor. Era un procedimiento en que la imagen se fijaba en plata pulida, en unas planchas de plata pulida, pero como era tan costoso, lo hacían en cobre plateado. Pero imagínense el costo de esas fotografías. Y como yo me dedico a desenterrar mujeres, no puedo dejar de mencionar a las mujeres fotógrafas. En 1839 ya encontramos a la primera fotógrafa mujer, la inglesa Elizabeth Fulham, y se cree que fue Constance Talbot en Inglaterra,
la primera mujer en tomar una fotografía con una cámara, ya en 1839. Lo que pasa es que esto no se daba la publicidad antes, la mujer, para el charquito. Más tarde vinieron otras mujeres fotógrafas de Alemania, Inglaterra, Dinamarca, hubo en Suiza, España, Japón, Italia. Solamente en Estados Unidos y Canadá se han encontrado el trabajo de más de 100 mujeres fotógrafas que ya en 1840 hacían retratos. Era tan importante este descubrimiento que hasta el presbítero cubano, el venerable Félix Varela, filósofo, maestro y precursor de las ideas de la nacionalidad cubana, comentó en 1841 sobre el invento en su obra Lecciones de Filosofía, con un artículo titulado Daguerrotipo, porque aquello había revolucionado el mundo, el invento. Hay algunas mujeres más, pero no quiero extenderme mucho en esta parte, pero sí quiero mencionar a George Eastman, quien a fines del siglo XIX había estado experimentando con la fotografía y patenta una máquina para producir planchas fotográficas. En el 92 establece la Eastman Kodak Company, que todos conocemos, junto al empresario Henry Strong en Nueva York. Para la promoción de su invento utilizó la frase singular: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Estamos hablando de 1892. Pero ¿qué pasaba en Cuba mientras tanto? En el diario de La Habana del 19 de marzo de 1839 sale publicada la noticia: Daguerre ha encontrado el medio de fijar imágenes que vienen a pintarse en el fondo de una cámara oscura. Es así como Pedro Alcántara Telles Girón, el hijo del entonces capitán general de la isla de Cuba, compra una cámara en Francia que llega a Cuba desbaratada y la tienen que ensamblar. Y es el primero que capta la primera fotografía en Cuba en 1840, y que era una vista tomada desde el balcón del Palacio de los Capitanes Generales en La Habana, que no ha sobrevivido hasta el momento, o por lo menos no ha sido encontrada. Daguerre, el francés, había mostrado sus trabajos al físico Dominique François Arago, quien los presentó a los miembros de la Academia de Ciencias de París. Y en aquella reunión se encontraba el dibujante, pintor y científico francés Federico Mial. No sé si ustedes han visto las láminas antiguas de Federico Mial de paisajes de Cuba. Poco tiempo después de esta reunión, alentado por el director de la compañía litográfica de la Real Sociedad Patriótica de La Habana, Mial se embarca para Cuba. Cuba era el foco de atracción. Sabía cuánto lo ayudaría el invento de Daguerre, ya que con él podía hacer copias del natural sin tenerse que sentar a hacer bocetos y dibujos, ir para la casa, volver al día siguiente, seguir los dibujos con aquello. Él resolvía enseguida. Tomaba la imagen, iba para su casa y hacía las imágenes que quería hacer. Además, Mial pensaba que la capital cubana estaba en pleno apogeo en aquel momento por el auge económico que prometía un buen futuro a profesionales como él. Pensó en la gran aristocracia cubana que residía en La Habana y en otras regiones de Cuba. Allí estaban los O'Farrill, el marqués de la Real Proclamación y del Real Campiña, los marqueses de Bayamo, el marqués de Esteva de las Delicias y los condes de Santovenia, el marquesado de Marianao, la marquesa de Villalba, los marqueses de Sandoval, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las provincias, los Abreu en Santa Clara, en Camagüey los Agramonte y los Agüero, los Terry en Cienfuegos, los Duques de Estrada y los Céspedes en Oriente, los marqueses de Pinar del Río en Pinar del Río, la familia Aldama Alfonso en Matanzas y la familia Ponce de León en Trinidad, por solo mencionar algunos. Había mucha plata. Y era también una época de esplendor. ¿Por qué era una época de esplendor? Porque en aquellas décadas La Habana se embellecía
y se hacían nuevas construcciones, así como en el resto de la isla. Por ejemplo, se levantaban edificios, mercados y teatros como el Albizu, el Pairet, el Irioja. Se rediseñaban paseos como el de la Alameda de Paula y se construían nuevos paseos marítimos, así como se erigían nuevos monumentos. Entre ellos la pila de Neptuno, que se había traído desde Italia e instalado en el Muelle del Comercio, y también la Fuente de la India o de la Noble Habana, obra del escultor italiano Giuseppe Gallini, colocada en 1837 en la puerta este del antiguo Campo de Marte, que después iría a parar a donde está hoy, muy cerca del Capitolio. En Santa Clara, Marta Abreu había mandado a construir el Teatro La Caridad y otras edificaciones importantes, incluyendo una planta eléctrica para la ciudad. Los Terry de Cienfuegos habían construido el teatro, y en Santiago de Cuba la Alameda fue pavimentada en 1840 y se construyó en 1848 el Teatro de la Reina. Todo esto a mediados del siglo XIX. Además de este auge económico, las familias mejoraban el diario vivir con el alumbrado de gas instalado en 1846, el teléfono eléctrico denominado teléfono parlante, instalado en 1854. Comenzaba el ferrocarril, la luz eléctrica y el teléfono. Era sin duda un ambiente de bienestar propicio para que la fotografía triunfara. Hay que visualizar Cuba en aquellos momentos con todos aquellos adelantos y que la gente pudiente se acercaba a retratarse porque iba a quedar su imagen para la posteridad. El norteamericano George Washington Halsey, quien había sido profesor de caligrafía y dibujo en La Habana por 3 años, se marcha a Estados Unidos, donde comprueba en Nueva York los adelantos fotográficos. Compra una cámara y va para Cuba. Con esta cámara se hacían fotos en 30 segundos. Lo único que las podía hacer exteriores, pero con la luz tropical le salían unas manchas debajo de los ojos a las personas que se retrataban, por lo tanto las tenía que poner a la sombra para poder lograr una buena fotografía. El 3 de enero de 1841, Halsey inaugura en la calle Obispo el primer estudio fotográfico donde hace retratos en miniatura al daguerrotipo. Es el primer estudio del mundo. El primer estudio del mundo abrió en Nueva York en 1840 y en ese año siguiente, en Cuba, se abre el primero del mundo y de Hispanoamérica, que era un estudio comercial de retratos. O sea que estábamos muy adelantados en Cuba. Estaba situada en la calle Obispo número 26, entre Cuba y Aguiar, en La Habana. Después Samuel Conner, fotógrafo norteamericano y ex dueño de una galería en Washington, viaja a Francia para estudiar los procedimientos fotográficos más modernos. Y allí parte después para La Habana, junto con el pintor alemán Oskar Held, quien tenía su estudio en la calle Obra Pía. Juntos abren una galería de cartas de visita, o sea, de tarjetas de visita, que eran las fotos más pequeñas que ustedes verán en el libro. Y dice que tienen un éxito asombroso de la alta sociedad cubana que se va a retratar. Se habrán hecho ricos. En 1862, Conner decide independizarse, cierra la galería de Washington, viaja a París, donde compra equipos fotográficos, abre una galería en la Rue de Rivoli, para después regresar a La Habana en 1862. Y esta vez Conner regresa con compañía. Viene con una compañía de franceses de renombre, con pintores, fotógrafos, modistas y retocadores. Con todos los hierros, va para Cuba. Inaugura un lujoso estudio en La Habana, en la calle O'Reilly, hoy 364.
con el nombre de Galería Fotográfica S.A. Conner. Tenía amplios salones, los últimos equipos para retratar, cortinas, telones de fondo, muebles, adornos y las técnicas fotográficas más avanzadas en boga. Allí se retrataría la crema innata de la sociedad cubana. Y no puedo dejar de mencionar a las mujeres, porque también hubo mujeres fotógrafas en Cuba. En 1859 aparece en el Anuario y Directorio de La Habana una lista de los fotógrafos, donde ya vemos a la primera mujer, Encarnación Irostegui, aunque a veces se la ponen como Arostegui. Encarnación había nacido en Bilbao y era esposa del daguerrotipista gallego Pedro Arias, que también era pintor y que enseñó estas artes a su esposa y luego a su hijo. La familia viajaba por el norte de España, de Bilbao a Galicia, de Galicia a Bilbao, en una carreta, y en la carreta tenían para revelar las fotografías. ¡Qué trabajo! La familia entonces, animados por unos amigos gallegos que habían estado en Cuba y que habían hecho fortuna, deciden irse para La Habana. Vaya, que a La Habana quería ir, ahora no, ahora se van de La Habana, pero antes todo el mundo quería ir a La Habana. Qué contraste, ¿no? Entonces llegan a Cuba a principios de 1851. Allí tienen la galería de Juan B. Fernández, situada en la calle Orrelli 60, y empiezan a hacer fotografías sobre papel. Al fallecer Arias, su esposa Encarnación continúa con el negocio de retratos, como haría mi abuela cuando falleció mi abuelo a los 60 años. Otra mujer fotógrafa fue la matancera Isolina Amézaga, que había estudiado en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana y también se hizo famosa en la década de 1880 por sus paisajes matanceros. La retratista Clara García estableció un estudio en la calle Compostela y fue la primera en utilizar lámparas eléctricas. No sé antes cómo harían la iluminación, me imagino del natural. También estaban Ida Concha y la viuda de Suárez. Y la viuda de Rom en Zaguala Grande, en la calle Colón, número 109. Zaguala Grande. Al terminar la Guerra de Independencia, en 1899, aparecían 7 mujeres fotógrafas cubanas y una norteamericana. Ya en el siglo XX tenemos más fotógrafas, que me hubiera gustado que estuviera aquí con nosotros hoy la señora Aldeide Delgado, que ella se especializa en historia del arte, estudió en la Universidad de La Habana, reside en Miami, pero está en Japón dando unas conferencias y desgraciadamente no pudo acompañarnos porque ella les hablaría sobre el Club Fotográfico de La Habana, que surge a principios del siglo XX. Y entre aquellas mujeres estaba una señora que yo creo que la doctora la conoce, Mañas de apellido, del Liceo, que era presidenta del Club Fotográfico de La Habana. En este libro advertimos todo tipo de vestimenta, desde el gran lujo y la elegancia hasta vestimentas ya más sencillas y más modestas. El historiador José Martín Félix Arrate, en su libro Llave del Nuevo Mundo y Antemoral de las Indias Occidentales, dice: por lo general, todo lo que les sobra, quiere decir a los cubanos, de los gastos precisos para la manutención o sustento corporal, se consume en el fausto y delicadeza del vestuario y en lo brillante y primoroso de las calezas. O sea que primero gastaban muy poco en comer, pero mucho en el lujo y las calezas y la ropa. Después el geógrafo y historiador Leví Marrero apunta que en 1752 los cálculos de gastos en productos de importación eran 85% en ropa, 5% en hierro y 10% en caldos, frutas y losas de Sevilla. Nos gustaba emperifollarnos. Pasábamos hambre, pero no, pero nos poníamos muy elegantes.
entre pantalones, camisas, vestidos, gorros, chaquetones y pañuelos de cabeza, dice el historiador Manuel Moreno Fraginals, fue necesario fabricar para Cuba más de 2 millones de piezas al año. Y Cuba tenía 1.400.000 habitantes nada más. Se importan desde Europa las costosas telas de cachemir, de paño, de damasco, pero poco a poco va evolucionando la moda que comienza a ser más adaptada al clima tropical. Y llegan los tejidos populares como el hilo, los algodones y las sedas. La cubana estuvo al día en todas las tendencias de la moda, pero simplificó la vestimenta por el clima de la isla y también implantó nuevas costumbres en los peinados, no llevar sombrero, lucir escotes, vestir de blanco. Las cubanas empezaban a vestirse de colores claros, como el azul y el verde, con bordados y encajes. También venían telas de los talleres de Estados Unidos que confeccionan ropa en serie para los esclavos. Esta labor la desarrollará la firma de Montgomery Ward. Los extranjeros decían que por su elegancia, el bello sexo habanero podía perfectamente rivalizar con el de Europa. A la mujer cubana siempre le gustó mucho arreglarse, ¿no? Y en aquella época más. María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlín, dice en sus memorias sobre las cubanas: por la mañana se ponen una amplia bata o traje de linón. Por la noche se visten de linón, pero con mangas cortas, corpiños escotados, y en las cabezas bien peinadas llevan una flor natural colocada sin arte y sin aparato. La ropa interior es de batista más fina, adornada con encajes. Se las cambian, o sea, esos trajes, esas vestimentas, se las cambian varias veces al día. Los trajes de linón siempre bordados y adornados igualmente con encajes. Solo se llevan nuevos y cuando se lavan se los dan a las criadas. Una habanera solo usa medias de seda y nuevas, y al quitárselas las tira. Sus pequeños zapatos, bien pronto, los dejan abandonados y como todo lo demás, va para las criadas, a las cuales no les falta originalidad en el vestir. O sea, todo el mundo allí iba bien vestido. Y Walter Goodman, un escritor norteamericano que visita Cuba en 1864, escribe: las damas de Santiago blasonan de saber enjollarse, ostentan sus riquezas de oro y piedras preciosas en la función teatral y lucen anillos y sortijas de gran valor. Claro, no toda la población vivía así, ni mucho menos, ¿no? Esta era la gente de mucho dinero. Pero que nos gusta arreglarnos, las cubanas, sí, nos gusta arreglarnos. Las cubanas más adineradas asistían a saraos, conciertos en retretas y teatros, gustaban de la ópera en el Liceo Habanero o en la Sociedad Filarmónica, de reuniones en palacetes y en hogares privados. En 1840, José María Peñalver celebraba reuniones en su casa, en las que asistían señoras y señoritas para cantar. Entre ellas se escuchaban las voces de Asunción Montalvo, Tomasa Basabé, Merced Cuesta, condesa de Fernandina, Rosario Palomino, Margarita O'Brien, Luisa O'Farrill y Dolores Espadero, por solo mencionar algunas. De esta época son las contradanzas y las danzas y las habaneras, entre ellas la famosa habanera La Bella Cubana, que lleva el nombre de mi libro, compuesta por el músico y violinista matancero José White Lafitte en 1853. Me hubiera gustado ponerles ahora La Bella Cubana, pero no hay cómo reproducir, a no ser con el teléfono, y sonaría muy mal. Se los debo. Las damas de la clase media disfrutaban de tertulias y de recitales de piano, en los que posiblemente se oyera tocar a la gran pianista habanera Cecilia Aristi, o se deleitaban con pequeños cuartetos de violines y el órgano oriental de Marigueta, que en Cienfuegos se tocaba mucho a partir de 1876. De moda estaban las guarachas, la chismosa, el carpintero y la maloja. En las casas del campo, conocidas como guateques,
Acudía la mujer campesina vestida con falda larga y rizada, blusa y manta. Bailaban el zapateo, tocaban el punto guajiro, cuyas décimas elogiaban la belleza de la naturaleza. En cuanto a las afrocubanas, se reunían en los bateyes para cantar y bailar. Las mujeres negras fundamentalmente usaban la enagua de seda y la camisa de batista, que era una tela tan fina que resultaba casi transparente. Al comienzo de llegar a Cuba, los negros solo utilizaban un tambor por acompañamiento, al que se unía un coro, y a este ritmo danzaban y lo disfrutaban. El baile era una costumbre muy popular y deseada por los cubanos, siempre fue. Se habla de una época en que en La Habana los bailes populares inundaban la ciudad, llegando a existir más de 50 salones para una población de alrededor de 80.000 vecinos. Estaban bailando día y noche. En aquella soirées escucharían las piezas de Saumel, Villate, las de el santiaguero Laureano Fuentes, las bellas danzas de Ignacio Cervantes, la música de Ruiz Espadero y de otros más. Yo me los imagino, todos emperifollados, ellos en sus salones, disfrutando de aquella música, tranquilos, sin guerra de Ucrania y sin ninguna otra problema, ¿no? Era otra época. El amor del cubano por el baile siempre estuvo unido a nuestras costumbres y nuestra cultura. Y de nuevo tenemos a Mercedes Santa Cruz, que nos dice: llevaron varias personas que estaban invitadas a pasarse el día con nosotros, y el tiempo se nos fue rápidamente, repartido entre el paseo, la música y la danza, ya que el habanero encuentra siempre un pretexto para bailar, a todas horas, aún durante los más fuertes calores. Dato interesante: en 1875, Cervantes y el músico y compositor José White dejaron Cuba expulsados por el capitán general de la isla por haber realizado una serie de conciertos a lo largo de la isla, recaudando dinero para la Guerra de los 10 años. Se acostumbraba a salir a pasear en la volanta o a pie por los parques y jardines. Las damas disfrutaban del paseo, que podría ser en La Habana, al Teatro Coliseo, luego conocido como Principal, o al Teatro Colón. Al Teatro de Cámara, en el Parque Central, en los altos del Café del Louvre, asistían las damas sin necesidad de chaperonas. Sí, porque la mujer en Cuba no podía salir sola, ni siquiera a la iglesia. Tenía que llevar acompañante. En cuanto a las provincias, paseaban y asistían con sus esposos o pretendientes al Teatro Sauto o el Esteban de Matanzas, el Teatro Milanés en Pinar del Río, el Terry en Cienfuegos, el Teatro Principal en Camagüey, la Caridad en Santa Clara o el Teatro de la Reina en Santiago de Cuba. En un reportaje publicado en 1859, un viajero a Cuba decía: felices son las damas que tienen en su hotel una volanta a su servicio y perpetuidad. En la tarde compran en las tiendas, hacen visitas o se detienen a la entrada de los cafés y les traen el helado a su volanta. A las 8 van a la plaza para desde la volanta escuchar a la banda tocar. Y a las 10 regresan a la casa sin haberse fatigado, habiendo estado bien atendidas todo el día. Mi volanta y yo, dicen ellas. Pero bueno, ya después de esto vamos a volver a la fotografía. No los quiero aburrir mucho. Vemos en este libro a las mujeres cubanas irse a retratar a los diferentes estudios de la isla. Hay jovencitas, niñas, bebés, señoras mayores, madres con sus hijos, viudas, blancas, negras y mulatas, de todas las clases sociales. Y vemos los diferentes estilos de cada fotógrafo, las formas difuminadas en uno o la luminosidad en otros, las expresiones del sujeto, el fondo y los muebles. La sensibilidad del fotógrafo sale en las posiciones y efectos de luces y filtros. Luego de la guerra se empezaron a retratar las mujeres mambisas, sobre todo en el estudio de los hermanos Maceo, como fueron, por ejemplo, Lucía Íñiguez Landín, la bisnieta, la bisabuela de la doctora Whitmarsh,
Omanana Toro de Gómez, la esposa de Máximo Gómez. En La Bella Cubana aparecen 150 imágenes de mujeres cubanas y 50 fotógrafos de la época. La Bella Cubana, por lo tanto, es un homenaje a la mujer cubana, a las damas de aquella época más sosegada y gentil, en que la mujer disfrutaba de hacer y recibir visitas, celebrar tertulias sociales o literarias en su hogar, salir de compras o recibir invitados para una suntuosa cena, asistir a conciertos y recitales en la retreta y también celebraciones con familia o amistades en la intimidad del hogar. La mujer que aparece en la portada de mi libro, una joven trigueña vestida de negro, lo cual indica quizás que guardaba luto, se llamaba Candelaria, y lo sabemos por la dedicatoria al dorso de la imagen. Su rostro no es ni alegre ni triste. También por la dedicatoria sabemos que a fines de la década del 90 ya ella había fallecido. Estaba exilada en Cayo Hueso. Hay un cierto misterio en su porte, en lo que se dibuja una tenue sonrisa. Vivía en Cayo Hueso, por lo que era una exilada cubana. Lleva un anillo en la mano derecha. ¿Sería de casada? Es una imagen elegante de una típica cubana de aquella época. Quizás Candelaria tenía movimientos llenos de una languidez voluptuosa. Tal vez su palabra fuera dulce y cadenciosa, que contrastaba con la vivacidad de su fisonomía y con la mirada de sus ojos negros. Candelaria y estas mujeres y niñas cubanas que aparecen en mi libro, la mayoría anónimas, tuvieron su historia, sus alegrías y sus penas, deseos y desdenes, amores y desamores, sus triunfos, decepciones y fracasos. Y yo me pregunto, ¿estas mujeres habrán sido felices? ¿Habrán muerto de la fiebre amarilla que afectó a la isla durante todo el siglo XIX? ¿Murió alguna de parto? ¿Las demás negras habrán sido esclavas? ¿Quedaron viudas o perdieron hijos en la guerra? ¿Se habrán enamorado de soldados españoles o tuvieron novios cubanos que murieron en la Manigua? ¿Se les incautó la propiedad? ¿Fueron amadas o sufrieron infidelidades? ¿Fueron al exilio cuando las guerras? Todas estas preguntas yo me las he hecho muchas veces cuando veo esas imágenes. ¿Quién sabe? No tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas. No sabemos casi nada de ellas, pero gracias a tantos fotógrafos nos quedan sus semblantes, sus atuendos, sus expresiones, que al ser publicadas en este libro garantizan la inmortalidad de todas ellas. También nos quedan las palabras de los poetas y escritores, como dijo Sara, que he podido recopilar en este libro y que son las estrofas de aquellos sonetos románticos en los que tanto hombres como mujeres plasmaron su sentir inspirados en la belleza de la isla y la de sus hijas, las hijas de Cuba. Como por ejemplo estos versos de un poema de José Fornari titulado Las Cubanas. Nada más que voy a leer 2 estrofas. Yo vi de las agarenas las atesadas mejillas, vi las pastoras sencillas de Belén y Jericó. En la costa del Egeo vi a las hijas de Tatracia, pero no tienen la gracia de nuestras cubanas, no. Yo vi en sus bosques fragantes a la alegre tirolesa, y la blanca montañesa de la Escocia me encantó. Mas viven entre las brumas, sordas al amante ruego, no alientan almas de fuego como las cubanas, no. Rescatar a la mujer cubana ha sido y continúa siendo mi labor desde hace ya más de 12 años. Quiero que ellas formen parte de la historia de Cuba, en la cual no figuraban antes, en la que habían quedado en la retaguardia o hasta en la penumbra. Entonces, vamos a abrir los telones de un teatro imaginario. Vamos a dejar salir a las mujeres, a estas mujeres que adornan las páginas de este libro, y dejar que ellas nos cuenten sus historias, sus dramas, sus preocupaciones, sus alegrías y sus amores, en fin, que nos cuenten sus vidas
que nos hablen de Cuba. Gracias. Muchas gracias a Teresa Fernández Soneira por habernos hecho disfrutar esta mañana, emocionarnos profundamente y sobre todo sentirnos muy orgullosos de ser cubanos. El lugar de la mujer ha sido siempre fundamental, aunque ha sido injustamente olvidada en muchas ocasiones, y por eso es que nuestra gratitud para esta gran historiadora es inmensa. Ya que se habló de fotografía, yo quiero mencionar que aquí está Miriam Armenguer, una excelente fotógrafa que pertenece al Club de Fotógrafos de Miami, y además tenemos a Wesenlao Cruz, nuestro querido Gwen, que gracias a él vamos a tener un recuerdo muy hermoso de esta mañana. De nuevo, gracias a Teresa. Faltan las palabras, pero sobra la gratitud. Que Dios te bendiga. Gracias a todos. Ya se fue aquí si quieren. Parece que están muy cómodos, sienten bien aquí. Si quieren comprar algún libro, en la mesa de atrás. Muchas gracias por haber venido a compartir. Muchas gracias.